buscar por acá. Capítulo 2, del versículo 1 en adelante, pero el que más me llamó la atención fue el 5. Siempre me pareció un tema en el que tenía que pararme a pensar y digo, bueno, sí, claro, lo fácil para mí era, claro, el Señor sufrió mucho, ya lo dejaba ahí. Y ya está, ¿no? Este sentir que hubo en el Señor, ¿no? El cual, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, cuando te parás en cada uno de esos detalles, lo dice así muy de manera ligera, pero cuando lo fraccionás, te contás con algunas realidades que tienen un efecto práctico para el cristiano, para el creyente. El creyente tiene un ejercicio práctico, hay un sentir de humildad. ¿Sí? Si bien el Señor dice que estando en la condición de Dios, esa condición de Dios y pasar a hombre, hay una humanidad. Y me recuerda a Francisco La Cueva, que él mencionaba de que se humanó, dijo él, ¿no? La palabra que tuvo que utilizar es se humanó. Y este otro, el discípulo de Francisco La Cueva, ahora no me viene a la mente. Bueno, él dice se tabernaculizó, que es un tabernáculo. El tabernáculo era donde Dios habitaba. Entonces tenía que haber un tabernáculo para que Dios habite. Entonces, el ser humano es un templo, es un tabernáculo. Dios, para bajar a la tierra, tuvo que crear un tabernáculo. De ahí que el cuerpo de Yeshua no está hecho aquí, está hecho en gloria. Pues no podía el cuerpo humano contener a Dios. No puede el cuerpo de pecado que tenemos contener la naturaleza divina. Entonces, Yeshua habita en nosotros, pero la propia presencia de Dios tenía que estar en un cuerpo humano. Y entonces usa la expresión se tabernaculizó, ¿no? Se hizo, bueno. Un tabernáculo. Y de ahí que Yeshua, siendo Dios, viene a bajar y ser hombre entre la humanidad. Entonces eso, humanidad. Y entonces eso habla de la humildad que él se apoderó de esa humanidad. La coge esa humanidad y expresa una humildad, teniendo todo, él viene a ser hombre. Habla de humildad. Y entonces nosotros tenemos que tener una actitud humilde, es decir, ahí vienen los aspectos prácticos de que tenemos que ser humildes, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como que sino que se despojó. Ese despojarse también habla de el ofrecerse a los demás. Entonces está la nena, si hay una nena que tiene la coleta muy linda, y entonces uno dice no me voy a juntar con ella porque es fea. No, y no es que sea fea, entonces lo tenemos que despojar para no crear división, para no crear barreras, conceptos que nosotros nos hacemos. No significa que no tengamos que tener a resguardo aquello que el Señor nos dio. No estoy hablando de que viene el ladrón y vos te dejas robar. Al que te pida, dale. Al ladrón mantené tu cerca bajo control. Obvio, tenés que ser vos. Cuida, el proverbio lo decía así, mira por el estado de tus ovejas, habla. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad mirar por ese estado. Y entonces meditaba en ello, ahí lo compartí a los hermanos. Pero bueno, no voy a entrar mucho más en esto porque si no, no vamos a poder leer ahora, ¿vale? Sí, yo te voy a dar un mate, no te preocupes, que mientras leo, yo te doy mate, hijo. Dame que cebo yo. ¿Cómo vas a hacer? Mirá, estando en la condición de hijo, se humilla a cebar mate. Gracias, hijo.
Ok. ¿Vamos por ello, Efraína? ¿Sí? ¿Vamos por ello, Sara? Sí. ¿Vamos por ello, Isaías? Nariz pintada. ¿Vamos por ello, Natu? ¿Vamos por ello, Loren? Vale. ¿Vamos por ello, mamá? Vale. ¿Vamos por ello, papá? No. Eso porque Sí. le- Encima, ¿no? Su propia vivienda alquilada. Aquí nos habíamos quedado el día de ayer. Dice, la iglesia en Roma es una buena ilustración de lo anterior. ¿Vale? Lo que veníamos hablando. Antes de que Pablo visitara Roma, había escrito a la iglesia allí expresando un deseo intenso de verlo. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. A ver cómo lo dice mamá en Romanos. Gracias por estar ahí atentas con la Biblia para poder leer. Y así, 10. capítulo 1, Ah, bueno. versículo 10 y versículo 11. ¿Se dice así, Efraína? ¿11? 11. Ah, bien. Estoy por la nueva Capítulo traducción. 1, sí, no pasa nada, léelo. Algo que siempre pido en oración es que Elohim mediante... Espera, empiezo de nuevo. Algo que siempre pido en oración es que Elohim mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, Versículo 11. pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Adonai. Vale, gracias. Dice, por su carta es obvio que una iglesia había sido establecida en esa ciudad antes de su llegada. ¿Lo pillan? Entonces envía una carta, es obvio que por lo que está diciendo, ¿vale? Ok. Cuando de hecho llegó a Roma, la iglesia allí no le entregó la responsabilidad local a él, ni dijeron, como una iglesia hoy probablemente lo haría. Ahora que está un apóstol entre nosotros, él debe asumir la responsabilidad de ser nuestro pastor. No. En vez de eso, encontramos esta crónica asombrosa en la palabra. Pablo permaneció 2 años enteros en su propia vivienda alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Elohim y enseñando acerca de él, Adonai y Yeshua HaMashiach abiertamente y sin impedimento. Esto así lo leemos en Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31. Solo por corroborar de que... pero sí, recuerdo de que menciona así. Hechos, 28. capítulo 28, 30, ¿no? versículos 30 al 31. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaban con valentía el reino de Elohim y enseñaba acerca del Adonai, Yeshua HaMashiach, y nadie intentó detenerlo. De ahí que me resulta violento que el Señor lo deje escrito así con tanta evidencia. Digo violento porque solo el pararnos a estudiar las Escrituras nos puede hablar. Y cuando nos habla violento, pues decimos, hola, es verdad. Hasta entonces lo único que hacemos es apagar nuestro cerebro, de ahí que oye, entienda. ¿Oís? Sí. Bueno, esforzarte a entender. Entonces, apagamos nuestro cerebro y queremos que nos digan las cosas. Y el Señor nos tiene que ayudar. Lo quieren triturado. Sí. Y no, necesitamos que el Señor nos ayude. Porque si yo no agarro este libro, no nos enteramos de todo esto. ¿Y cómo hago para abrir mi entendimiento a esto? El Señor en su gran misericordia nos tiró un libro por la cabeza y por la gracia del Señor lo podemos leer. Si tuvieran algunos sistemas, los libros, en la que vos pasás por al lado con todo el deseo de ignorarlo, pero él se mete la información en tu cerebro, sería grandioso, pero no es así. Ahí está lleno de libros,
Si no agarran los libros esos, Sara, están llenos de libros ya. Si no los agarran, la información se va a quedar ahí dentro. Está lleno de documentales YouTube. Si no lo agarro, en vez de estar leyendo tonterías ahí en internet que don Juanito le pegó a su tía y cuando su tía no tenía hambre le dijo que no, don Juanito, y qué sé yo cuánta historia, le metemos un documental en nuestro cerebro. Si no lo metemos en nuestro cerebro, va a estar ahí la información. Hoy hay tanta información que el problema es la cantidad de información. Y como meter información le causa una molestia al cerebro, preferimos un esfuerzo. Sí, es una molestia. Preferimos la tontería que no se tiene que forzar. La tontería entra sola. Mira, si vos tenés un terreno, las malas hierbas no las tenés que plantar. Ellas crecen solas. Vos podés esforzarte todo lo que quieras en plantar la verdura o la flor o la planta que realmente querés de manera específica. Te vas a gastar un montón de esfuerzo y de recursos y agua y tener que cercar de los jabalí y tenés que hacer cerca para que no te entren las palomas, los pájaros, lo que quieras vas a hacer. Que la mala hierba va a crecer. Cero esfuerzo necesita. Ella crece así, natural. Es decir, que lo malo va a crecer fácilmente. Nosotros tenemos que desechar lo malo y retener lo bueno. Así dice la Escritura. ¿Por qué vivió Pablo en su propia vivienda alquilada y no en la casa del pastor o de los hermanos que... Bueno, esto estoy añadiendo yo. Y predicó y enseñó desde allí y no desde la iglesia ya existente. Tal vez algunos sugieran que a causa de que él era prisionero no le habían dejado reunirse en la iglesia. Bueno, buena excusa. Pero habría poca diferencia entre reunirse en la iglesia y en la casa. Si le habían dado permiso para alquilar una casa, ¿por qué no lo metieron en la cárcel? Digo, bueno, yo también lo estoy añadiendo, vuelvo de nuevo, dice. Si le habían dado permiso para alquilar una casa y predicar y enseñar allí, ¿por qué le habrían negado permiso para predicar y enseñar en conexión con la iglesia? Además debemos recordar que la palabra no declara la razón por la cual Pablo alquiló una casa y predicó y enseñó allí. Solamente menciona el hecho. El que le entienda. Esto lo añadí yo, perdón. El hecho es que si alquiló una casa y si predicó y enseñó allí, y ese hecho es suficiente para nosotros, es suficiente para guiarnos. Además, Elohim aclara que no tenía ninguna necesidad de hacerlo. No se le presionó en ninguna forma, pues él actuaba abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cuál es el significado de la vivienda alquilada? Debemos recordar el ahorro divino de palabras en las Escrituras y debemos comprender que ni el suceso ni la narración fueron accidentales. No hay lugar para ocurrencias casuales o crónicas sin importancias en la palabra de Elohim. Todo lo que está allí ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y hasta una expresión aparentemente casual puede encerrar una lección preciosa. Más aún, como comentábamos recién, ¿no? Haya pues. Solamente en la palabra haya pues te viene todo un contexto de decir, es como que no es ya. Pues. No. Haya. No, ya, entiendo. Sí, venga. No. Es haya. Haya un orden. Una orden, ¿no? Exacto. Haya. Sí, gramaticalmente no sé qué es esa palabra haya. Y gracias por hacer el esfuerzo de estar cómodamente ahí sentado. Sí, con H e Y. Exactamente. Haya. Significado gramatical de haya. Yo puedo entender a simple que me está diciendo que tengas tú. Eso me está diciendo. Pero en vez de decir, che, vos, argentino, tenés este sentir, en vez de decirme tantas palabras, solamente puso Y
perdón, H-A-Y-A, Haya. ¿Sí? Es una expresión. Voy adelantando y sí, lo encontramos. Si no, Es con Y, ¿no? sí. Vale. Dice, haya es una forma del verbo haber, o un nombre que designa un tipo de árbol. Sí, o sí, bueno, el haya... Es que la primera definición es, ¿me dijiste? Ahí lo acabaste de leer, la primera definición. En vez de Sí. decir árbol, la anterior. Sí, que es una forma del verbo haber. Vale, ok. Tiene que haber esto en vosotros. Eso, haya. Tiene que existir esto en ustedes. Ahí está. Bueno, era simplemente una... estaba saliendo de... Vale, entonces, ok. No hay lugar para... todo lo que está allí ha sido escrito para nuestra enseñanza y hasta una expresión aparentemente casual puede ser una lección preciosa. Más aún, este libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles, quienes se movieron bajo la dirección directa de el Ruach HaKodesh. Así que la crónica en cuestión es también uno de los Hechos de los Apóstoles, y por lo tanto no es un suceso accidental, sino un hecho bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí, en dos frases cortas, tenemos un principio importante a saber. La obra apostólica y la iglesia local son muy distintas. Una iglesia ya había sido establecida en Roma, así que los miembros debían de haber tenido por lo menos un lugar de reunión, pero ellos no le solicitaron a Pablo que se tomara control de la iglesia local, ni hiciera que su sitio de reunión fuera el centro de la obra de Pablo. Pablo tenía su obra en su propia vivienda alquilada, completamente aparte de la iglesia y apartada del lugar de reunión. Y él no se encargó de la responsabilidad de los asuntos de la iglesia local. Todo apóstol debe aprender a vivir en su propia vivienda alquilada. Creo que no habría apóstoles hoy día. Si esta es la norma, los aviones se caerían. Pues imagínate que un apóstol tenga que pagar de su bolsillo ese mega avión. ¿No lo paga? No paga el bus. No va a pagar ni el bus. En bici va a ir. O caminando. O caminando. No, y ni siquiera va a ir caminando. Va a decir, nada, si esto es servir a Dios, no lo sirvo. Pues yo quiero pastuqui en mi cuenta de banco. Es muy fuerte, ¿eh? Pero lamentablemente dejan a ver este fruto. No es que uno esté maldiciendo. No, vos simplemente observás el fruto de... No, vos ves un negocio ahí. Contame lo que quiera, pero... Y me lo vas a poder pintar hasta del mejor color para decirme, tenés razón. Pero luego mi cerebro va a volver a mirarte. No, eso enchanta. Pablo tenía su obra en su propia vivienda alquilada, completamente aparte de la iglesia, apartada del lugar de reunión. Y él no se encargó de la responsabilidad de los asuntos de la iglesia. Todo apóstol debe aprender a vivir en su propia vivienda alquilada y trabajar con ella como su centro, dejando la responsabilidad de la iglesia local a los hermanos. Nótese que esto no significa que un apóstol no irá a una iglesia local a ministrar. Voy a hacer más adelante las páginas 219 y 220. La obra de Elohim pertenece a los obreros, pero la iglesia de Elohim pertenece a la localidad. Una obra en un cierto lugar es solo temporal, mas una iglesia en un cierto lugar es siempre permanente. ¿Vieron la diferencia, no? La obra es movible, la iglesia es sedentaria. Cuando Elohim indica que un apóstol debe mudarse, su obra se va con él, pero la iglesia permanece. Cuando Pablo pensó en salir de Corinto, el Señor le mostró que tenía más ministerio para él en la ciudad, así que Pablo se quedó durante 18 meses, no permanentemente. Cuando Pablo salió de Corinto, su obra se fue con él, pero la iglesia en Corinto continuó. Aunque los frutos de su trabajo quedaron en la iglesia, una iglesia no debe ser afectada por los movimientos de los obreros, ya sea que estén presentes o ausentes. La iglesia debería avanzar
firmemente. Cada uno de los obreros de Elohim debe tener una línea de demarcación definida entre su obra y la iglesia en el lugar de sus labores. Toma. La obra de los apóstoles y la obra de la iglesia local se desarrollan paralelamente, no convergen. Cuando los apóstoles están trabajando en cualquier lugar, su obra se realiza lado a lado con la obra de la iglesia. Las dos nunca coinciden, tampoco puede una sustituir a la otra. Al irse de un lugar, un apóstol debería entregar todo el fruto de su labor a la iglesia local. No es la voluntad de Elohim que la obra de un apóstol tome el lugar de la obra de la iglesia, tampoco que sea en alguna manera identificada con ella. El principio de que Pablo viviera en su propia casa alquilada muestra claramente que la obra de la iglesia no es afectada por la presencia o ausencia de un apóstol. Después de que Pablo llegó a Roma, la obra de la iglesia siguió como antes, aparte de él. Puesto que no dependía de él para su origen ni para su continuación, tampoco sería afectada por su partida. La obra es la obra y la iglesia es la iglesia. Y estas dos líneas nunca convergen, sino que siguen su curso paralelamente. ¿Saben lo que es convergen? Cuando se unen. O sea, nunca se unen. Exacto, es decir que esto hace así. Es decir, para que luego sea una. No, van paralelas. No significa de que en un momento la iglesia está aquí y el apóstol se mete aquí. Sí. Pero, y puede meterse aquí en esta línea. Pero no la afecta. Pero luego va a salir y ella seguirá. El problema que puede suceder es que sigue, se mete aquí y dice, vale, ok, ahora vamos juntos. No, sino que van paralelas. Puede venir y entrar y salir. Esto es una convergencia y lo otro es una bifurcación, ¿vale? Y si en algún momento converge, entonces podríamos decir, tiene que bifurcar. ¿Lo pillan? Porque han de ir paralelas. Han de ir por libre, ¿no? Podría decir. Bueno, supongamos que vamos a Qianguanchang a trabajar. ¿Cuál debe ser nuestra manera de proceder? Al llegar a Qianguanchang, KWE Huiyang. Bueno, vivimos en una posada o alquilamos un cuarto y comenzamos a predicar el Evangelio. ¿Qué haremos cuando los hombres sean salvos? Debemos alentarlos a que lean la palabra, a que oren, a que ofrenden, a que testifiquen y a que se reúnan para comunión y ministerio. Uno de los errores trágicos, y acá puso la palabra ofrenden, es importante que los hermanos ofrenden. Lo que creo que es peligroso es que el que dirige sea el tesorero, o que haya una organización en la que se dedica a recaudar dinero. Eso es lo peligroso. Ahora, si un hermano quiere darle algo a alguien porque ve una necesidad, es una ofrenda. Claro. ¿Vale? Ok, bueno, sí, empiezo de nuevo, ¿sí? Entonces dice, al llegar allí, vivimos en una posada, alquilamos un cuarto, comenzamos a predicar el Evangelio. ¿Qué hacemos cuando los hermanos van creyendo y son salvos? Debemos alentarlos a que lean la palabra, a que oren, a que ofrenden, a que testifiquen y a que se reúnan para comunión y ministerio. Uno de los errores trágicos de los últimos 100 años de misión extranjera en China, que Elohim tenga misericordia de mí si digo algo impropiamente, es que después de que un obrero conducía a los hombres a Cristo, él preparaba un local y los invitaba a que fueran allí para las reuniones, en lugar de estimularlo a que se reúnan por sí mismos. ¿Sí? Mira cómo el hermano se dio cuenta de... Se han hecho esfuerzos para animar a los nuevos creyentes a que lean la palabra por sí mismos, a que oren por sí mismos, a que testifiquen por sí mismos, pero nunca a que se reúnan por sí mismos.
A los obreros nunca se les ocurre leer, orar y testificar por ellos. Pero no ven ningún daño en preparar las reuniones por ellos. Necesitábamos mostrar a los nuevos convertidos que tales obreros, que tales deberes como el leer, el orar, el testificar, el ofrendar y el reunirse son el requisito mínimo para los cristianos. Debemos enseñarles a que tengan sus propias reuniones, en sus propios lugares de reunión. Digámosle, así como nosotros no podemos leer la palabra, ni orar, ni testificar por ustedes, así tampoco podemos tomar la responsabilidad de preparar un centro de reunión para ustedes o dirigir sus reuniones. Y punto. Así como tienen que hacer todo aquello. Luego está en que solamente se reúnen, pero no oran, no leen, no testifican. Es decir, es un paquete que... Club social. No. Sí, claro. Digo, pero que es un paquete que debiera expresarse con los diferentes condimentos para que tenga el sabor. ¿Sí? Deben buscar un local adecuado y llevar a cabo sus propias reuniones. Sus reuniones son su responsabilidad y el reunirse ustedes con regularidad es uno de los mayores deberes y privilegios. Muchos obreros consideran que sus reuniones y las reuniones de la iglesia son la misma cosa, pero no lo son. Véanse el capítulo 9. Así que tan pronto como unos pocos creyentes sean salvos, debemos instruirlos a que tomen la responsabilidad completa de su propia lectura, oración y testimonio, y también de las reuniones públicas de la iglesia. Con respecto a nosotros mismos, mientras seguimos trabajando y mantenemos nuestra obra separada de la obra de la iglesia, debemos ir y tener comunión con los creyentes en sus diversas reuniones locales. Debemos ir y partir el pan con ellos, reunirnos con ellos en el ejercicio de los dones espirituales y participar en sus reuniones de oración. Cuando no hay iglesia en el lugar al cual Elohim nos ha enviado, somos solo obreros allí. Pero, tan pronto como haya una iglesia local, somos hermanos y obreros a la vez. Acá se va tomando forma, ¿no? En nuestra calidad de obrero no podemos asumir ninguna responsabilidad en la iglesia local. Pero en nuestra calidad de hermanos locales podemos reunirnos con todos los miembros de la iglesia como sus comiembros. Tan pronto como haya una iglesia local en el lugar en que laboramos, automáticamente nos convertimos en miembros. ¿Está? Bien. Este es el punto principal a observar en la relación entre la iglesia y la obra. ¿Sí, mamá? ¿Comiembro sería que...? Sí, no es uno que va solamente a comer. No, o sea, comiembro sería... Que es un miembro de un sitio, pero aun cuando no... Sí, puede pertenecer a otro sitio, o no, o ser un itinerante, como lo era Pablo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la iglesia de Pablo? Yo quiero ir a la iglesia de Pablo. O acá los músicos, ¿no? Que los músicos, ahora todas las luces les enfocan a ellos y dicen, ¿de qué iglesia sos? ¿Sí? Este es el punto principal a observar en la relación entre la iglesia y la obra. El obrero debe dejar a los creyentes que principien y dirijan sus propias reuniones en sus propios lugares de reunión. Y luego, él debe ir a ellos y tomar parte en las reuniones de ellos. Y no pedirles que vengan a él y participen en las reuniones de él. De otro modo, nos convertiremos en pobladores en algún lugar y cambiaremos nuestro oficio de apóstol a pastor. Y cuando al fin nos vayamos, necesitaremos encontrarnos un sucesor para que continúe con la obra de la iglesia. Si mantenemos la iglesia y la obra paralelas y no permitimos que las dos líneas converjan, encontraremos que no se sentirá ningún ajuste en la iglesia cuando nos vayamos, porque ella no habrá perdido a un pastor, sino solamente un hermano, a menos que diferenciemos claramente en nuestra mente
entre la iglesia y la obra, mezclaremos la obra de la iglesia y la iglesia con la obra. Habrá confusión en ambas direcciones y el crecimiento de la iglesia, tanto como la de la obra, será detenida. Autogobierno y autosostenimiento y autopropagación ha sido el lema de muchos obreros por años. La necesidad de tratar con estos asuntos ha surgido por la confusión entre la iglesia y la obra. En una misión, cuando son salvas las personas, los miembros preparan un local para ellos, hacen arreglos para reuniones de oración y clases bíblicas, y algunos de ellos llegan hasta el extremo de manejar los asuntos materiales y espirituales de la iglesia. La misión hace el trabajo de la iglesia local. Por lo tanto, no es sorprendente que con el transcurso del tiempo se presenten problemas relacionados con el autogobierno, el autosustentamiento y la autopropagación. Normalmente tales problemas nunca habrían surgido si desde el comienzo se hubiera permanecido fiel a los principios que se han mostrado en la palabra de Elohim. Cualquier persona que tenga el suficiente deseo de ser un cristiano debe ser enseñado desde el principio cuáles son las implicaciones. Los creyentes deben orar ellos mismos, estudiar la palabra ellos mismos y reunirse ellos mismos. No simplemente ir a un lugar de reunión preparado por otros y sentarse a escuchar a otros predicar. Ir a los patios o al salón de la misión a escuchar la palabra no es reunirse de manera bíblica, porque lo que se lleva a cabo está en manos de un misionero o de una misión, no en manos de la iglesia local. Es una mezcla de la obra y la iglesia. Si desde el comienzo los cristianos aprendieran a reunirse conforme a las Escrituras, muchos problemas se evitarían. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Con sentido, porque ahora falta... ¿Con sentido? ¿Vos sabés lo que es con sentido? La última parte no escuché. Con, coma, sentido. Es que le estás diciendo que lo haga, con sentido. Es un consentido. Es consentimiento, un consentimiento. ¿No? Algo así. Sí. Por ejemplo, una niña que es muy maleducada. Es una niña consentida. La madre no le pone a raya, el padre no le pone a raya. Solo la dejan ahí, total, ya. Ella solita se dará cuenta. ¿Qué se va a dar cuenta? Meterlo derecho y se va a terminar muriendo esa niña. Deja de consentirla, ponele línea. Bueno, Claro, tiene sentido. Ah, tiene sentido. bueno nada, yo entendí lo que dijiste, pero luego hice ese chascarrillo. Es consentido. Con sentido también se entiende, Sí, pero sí. tenés que parar mucho. En cambio, si lo decís de otra manera, lo mismo no. Se entiende más rápido, ¿no? Sí, porque ahora falta que se vaya un apóstol, o como dicen, entre comillas, apóstol, para que como que el liderazgo ahora quien lo tiene en la iglesia, cuando es, o sea, ahí dice, o sea, según lo que voy entendiendo, de que no tendría por qué afectar el que se vaya o que venga un apóstol, porque es como un miembro, solo que él está haciendo una obra aparte. Claro. Claro que la figura de apóstol ahora es el que tiene el poderío. ¿Entendés? La figura del apóstol ahora, en lo contemporáneo, tiene el poderío. ¿Sería un puesto más que el pastor? ¿Sería el apóstol? ¿El apóstol? No, el apóstol es un... Ahora en la actualidad. Ah, en la actualidad, Sí. según ellos lo entienden, Sí. es Dios. El apóstol es Dios. Es Dios en la tierra. Ahora está el apóstol y después que era... El profeta, El el pastor. profeta. El profeta, 2 veces Dios. Claro, pues está el profeta, después el apóstol, ¿no? Claro, si el profeta habla, el apóstol ya quedó invalidado. Ahora, en la actualidad. Eso es como lo están entendiendo ahora. Falta que el apóstol diga algo y el profeta levanta la voz y dice... ¡Ah! ¿Viste con esa voz así media chillona? Y entonces, no, espera, que me va a invalidar todo lo que estoy diciendo. Y luego el apóstol agarra a la profeta o al profeta en la oficina y dice, que sea la última vez que me... Y entonces el profeta dice, sí, disculpa, pero creía que Dios me decía que diga eso.
Claro, no lo porque vuelvo a hacer. La jerarquía sería... En la profeta, actualidad. Sí, ¿qué sería? Profeta, apóstol, pastor, anciano. En la actualidad está... sí, ya sí, ahora se ha actualizado esto un poco. Y el profeta es más que el... Perdón, el apóstol es más que el profeta. Lo entienden así. El profeta es un hermano que de repente le agarra la loca y dice algo. Ahora dentro de las congregaciones. Pero el apóstol está el que tiene toda la batuta. La batuta es el palito que tiene el director de orquesta. El palito ese, esa es la batuta. Entonces, el apóstol es el que tiene la batuta. Y todos mueven al movimiento Del palito. su palito. Y hace así y le habla al de allá atrás. Y baja un poquito el palito y le habla acá adelante. Y hace así y mete ahí el ritmo. Y hace así y le mete a los bombos. ¿Sí? Entonces, el que tiene la batuta ahora es el apóstol. El pastor sería el empleado del apóstol. El profeta, un chalao que está ahí dentro, que de repente le agarra la loca y dice, aquí el profeta, de repente levanta la voz y dice, así dice el Señor, dice. Y él dice esa palabra, cuando alguien dice esa palabra, ya es el profeta. ¿Sí? Entonces, así está un poco en la actualidad hoy día, tristemente. Y después viene el pastor, los diáconos, o no. Todo eso son, sí, ya un poco. Anciano, diácono. El anciano es un empleado del pastor. El diácono. El diácono es otro empleado. Y luego están los secretarios. Luego no sé dónde salió la figura del ujier, pero también está ahí. Que son los que acomodan la silla, los que en la reunión se paran a los lados para mantener el orden, decir dónde te vas a sentar. El portero. El portero es otra figura también ahí añadida. En las escrituras están los que servían las mesas. El portero no está, pero uno dice, bueno, no hace falta que esté, ¿no? Alguien tiene que estar en la puerta, ¿no? ¿O no? ¿Y por qué tiene que haber alguien en la puerta? No sé. Pero bueno, tiene que estar ahí. Sí, bueno. Los resultados de la obra. Sí. Vale, Levi. No le arranca. El burro de arranque está fallando. ¿Ya? Me queda con los ojitos cerrados, a ver si le viene o no le viene. Ahí está. Vale, ok. Los resultados de la obra. ¿Vamos a por ello, Efraína? No te oigo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Vamos por ello, Sarita? Sí. ¿Vamos por ello, Isaías? Sí. ¿Vamos por ello, Nato? Sí. ¿Vamos por ello, Lore? ¿Vamos por ello, mamá? Sí. ¿Vamos por ello, Levi? Muy bien. No, va a empezar. Dice, cuando un siervo de Elohim llega a un lugar nuevo, su primera tarea debe ser fundar una iglesia local. ¿Sí? Llega a un lugar nuevo, iglesia local. ¿Se predica el evangelio acá? No, son todos profanos. Ok, vamos a generar convertidos, ¿vale? A menos que ya haya una en existencia. Ahora hay una en existencia. ¿Puede crear una? No. En cuyo caso su única preocupación debe ser ayudar a la iglesia. ¿Vale? Viene un apóstol y tiene que ayudar. No, ahora viene el apóstol y se queda con la iglesia. Dice, ya hay un chiringuito, mira qué bien. No tengo que buscar local, ni pagar la boleta de agua, ni pagar la factura de la luz, ni meter gente que limpie. Nada, ya está, genial. Me quedo con él. ¿Y si se habla en otro idioma en esa? ¿Tener la capacidad de predicar en ese idioma? No, pues ¿qué haces ahí? Andate a un sitio donde el Señor te puede usar. ¿Sí? La única meta de la obra en un lugar dado es la edificación de la iglesia allí. Todo el fruto del trabajo de un obrero debe destinarse al asunto de la iglesia. La obra en un lugar dado existe para la iglesia solamente.
no para sí misma. Entonces este tiene la obra. Ahora, yo hago mucho hincapié en esto por cómo hoy se piensa. Va un apóstol, hoy viene un apóstol aquí a Barcelona, va a querer recorrer todas las iglesias para que las iglesias le metan pasta en su dinero, en su cuenta de banco. Sí. ¿Vale? Eso es lo que hace un apóstol. No quiere ir a edificarlos. No, quiere que ellos lo edifiquen. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. La meta del apóstol es edificar la iglesia, no edificar su obra ni edificar el grupo que lo haya enviado. ¿Sí? Entonces viene un apóstol enviado por la iglesia en Estados Unidos y viene aquí o viene un apóstol de la iglesia en Honduras y viene acá a Barcelona. Y yo tengo un chiquitito, no quiero unirse, miren mega iglesia que tenemos en Honduras y tendrán nuestro nombre. Y así ahora la iglesia en Honduras tiene aquí su iglesia y tiene el nombre de la iglesia en Honduras y están bajo el dominio del apóstol de allá. Y entonces la ofrenda de acá se la tienen que enviar. Se la envía, ese es el negocio. El bueno. negocio de las iglesias es ir fundando en otros países para que los diezmos sean enviados a esas iglesias. Los diezmos. Las ofrendas se las quedan acá el pastor que dirige esa iglesia. Vale, porque entonces... La ofrenda se la queda. Entonces, tienen que recaudar bastante, pues si se lo tienen que enviar a... Lo que sea. ¿Cuántos miembros hay? 10 y ganan 1.000 cada uno, pues 100 por 10, 1.000 para Honduras. Claro. Ya el pastor se queda con todas las ofrendas. No dan ofrenda y mal lo tengo, pero se está yendo todo el dinero para allá, para Honduras. De repente se revela y dice, no, espera, que acá, loco, no hay ofrenda, todo diezman. Y entonces de Honduras le dan un sueldo para que se mantenga callado. Sí, es triste y es lamentable, pero es así. Y por amor a la obra se permiten estas cosas. Y pastores ciegos, hermanos ciegos, que no... Nosotros porque hemos visto esta realidad. Si no hubiésemos visto esta realidad, estábamos ahí diezmando y ofrendando, y calentando un banco, y girando en torno al centro del púlpito. Y esos que ven y siguen ahí, por comodidad. No, y si ven, y aquello que voy a estar solo. Y salí a predicar, salí a ganar almas. ¿Cómo va a estar solo? Sí, vas a estar solo si no tenés actitud de trabajo, es normal. Sos un trabajador que el Señor envió a la tierra, pero que tiene la boca cerrada porque es cómodo. Sos cómodo, sos un cómodo, sos una persona, sos un vago, un perezoso, sos una persona vaga. Quien te contrata tiene un problema contigo, tiene que cargarte en su espalda y encima darte dinero, mes a mes. Claro. El Señor nos abra el entendimiento para esto. La meta del apóstol es edificar la iglesia, no edificar su obra ni edificar el grupo que lo haya enviado. ¿En qué estriba el fracaso de las misiones hoy en día? Ellos retienen los resultados de su obra en sus propias manos. En otras palabras, han tomado a sus convertidos como miembros de su misión o de su iglesia misión, en lugar de edificar las iglesias locales o entregarlos a ellas. El resultado es que la misión sigue extendiéndose y se convierte en una organización imponente. Pero casi no se encuentra iglesias locales. Y puesto que no hay iglesias locales, la misión tiene que enviar obreros a diferentes lugares como pastores de los varios grupos de cristianos. Así que la iglesia no es iglesia y la obra no es obra, sino que ambos son una mezcolanza de las dos. No parece haber autorización bíblica para formar grupos de obreros en misiones. Sin embargo, consideran una misión como un grupo apostólico. Sin embargo, considerar una misión como un grupo apostólico no es totalmente antibíblico. Pero aumentar las misiones, sus propias organizaciones, en vez de establecer las iglesias locales, es categóricamente antibíblico. ¿Vamos de nuevo? Sí.
Sí. Dice, aquí, no parece haber autorización bíblica para formar grupos de obreros en misiones. ¿Cómo sería eso? Grupos de obreros en misiones. O sea, están... Es decir, la iglesia Francis Lescors ahora dice, bueno, Natu, escuchá, vamos a hacer una cosa, mirá, porque acá tenemos 10 a 100, son 1000. Vamos a hacer 10 a 100 en otro sitio, así hay otros 1000. Entonces Natu va para allá. Y ahora estableció allí una 10 a 100 son 1000. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, dice, no parece haber autorización bíblica para formar grupos de obreros en misiones. Día 100, ¿está allá? Sí, ya está, día 100, genial. Isaías, día 100 en la otra punta. Y ya son 3000, ¿viste? Hay 3 laburando ahí. ¿Sí? No parece haber autorización bíblica para formar grupos de obreros en misiones. Sin embargo, considerar una misión como un grupo apostólico no es totalmente antibíblico. Pablo, anda a Antioquía. Él iba. ¿Sí o no? Anda a Corintio, Claro. Éfeso, fue a Roma. ¿Sí? Un obrero va en una misión. ¿Vale? No es antibíblico. ¿Iba o no iba? Claro. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, que eso, o sea, está en la Biblia. Está en la Biblia. Pablo iba y luego iba a Roma y luego a Éfeso. Es más, Pablo y Bernabé hicieron un recorrido de ida, predicaron el evangelio y luego hicieron un recorrido de vuelta estableciendo iglesias. ¿Sí? Entonces tenés que iban y venían. No es, dice, entonces vamos de nuevo, dice. No parece haber autorización bíblica para formar grupos de misioneros de obreros en misiones. Sin embargo, considerar una misión como un grupo apostólico no es totalmente antibíblico. Pero aumentar las misiones, sus propias organizaciones, las misiones. Ahora Pablo va allá y dice, vale, son los de Pablo. Y va a otro lado y son los de Pablo. Y va a otro lado, este Apolo. Este Apolo. No. Y no quería unir, digo, Pablo, ya tengo 4, No, nosotros no podemos. Pero nosotros somos Apolo y también tenemos 4. Venga ya, hombre. Acá hay una iglesia en Barcelona que lo que hace es eso. Absorbe otras iglesias pequeñas. Con tal de su nombre ser De grande. tener más... Y nosotros estuvimos en esa iglesia. Y ella lo que se dedica es a absorber esto. En un momento, un pastor que conocemos se quedó sin el número de identidad fiscal que le da el gobierno y tuvo que ir bajo el paraguas de esa otra organización. Y estuvo un tiempo bajo esa organización. Y luego se fue. Y así van. Van de negocio en negocio. Y conocemos a ambas congregaciones. Que tiene radio. Pero aumentar las misiones, sus propias organizaciones, en vez de establecer las iglesias locales, sí es categóricamente antibíblico. Entonces vos ves que hacen eso, es antibíblico. En la Biblia no habla nada de eso. Qué pena, ¿no? Que habiendo siendo heraldo para muchos ahora venga a ser desechado. Así decía Pablo. 2 líneas de trabajo. 804. Bueno, llegué un poquito tarde también. Pero línea de trabajo. Sí, dice, un apóstol debería ir y laborar en un lugar dado si la iglesia local lo invita. ¿Querés venir y me echar una mano? Así sí. Si él mismo ha recibido una revelación del Adonai para trabajar allí. En este caso, si hay una iglesia en la localidad, puede escribirle,
avisándole de su llegada, así como Pablo notificó a las iglesias en Corintio y en Roma. ¿Se acuerdan, no? Lo hemos leído. Dice, estas son las dos líneas que controlan la obra de un apóstol. Necesita tener, o bien, una revelación directa de la voluntad de Elohim, o una revelación indirecta por medio de la invitación de una iglesia. ¿Sí? A donde quiera que vaya un apóstol, debe aprender a llevar su propia responsabilidad, teniendo su propia casa alquilada. No puede ir a trabajar allá y el tipo lo que no quiere es esforzarse en generar recursos económicos y quiere ir a un sitio para que alguien le sostenga económicamente a él y a su familia. Y tiene 5 hijos. El sostenimiento es alto. Los 3.000 euros, 3.000 y pico de euros no te lo quita nadie. Entonces cuando asume la responsabilidad de ese apóstol, hoy en la actualidad, no ve a un apóstol que predica el evangelio, no, ve 3.500 euros. El pastor ese dice, no, son 3.500 euros. Entonces dice, ¿tenemos el recurso como para esos 3.500? Hombre, es que si viene ese, tiene renombre, venga. Va a venir más gente. Va a venir más gente. Y luego tiene un piquito que no vea cuando empieza a hablar la cantidad de dinero y de ofrenda que saca. Como que están pagando publicidad o promoción o queriendo Sí. Dice, a donde quiera que vaya un apóstol debe aprender a llevar su propia responsabilidad, teniendo su propia casa alquilada. Puede ser correcto que trabaje en un lugar, viviendo como huésped de la iglesia local, pero no sería correcto importunarles aprovechándose su hospitalidad por un periodo largo. Si un obrero espera quedarse allí algún tiempo en un lugar, entonces debe tener su propio centro de trabajo. Y no solo debe llevar sus propias responsabilidades personales, sino también toda la responsabilidad inherente a la obra. Una iglesia local debe asumir toda la responsabilidad de su propia obra. Y así debe hacerlo el obrero por la suya. La iglesia como tal no debe tomar parte en ningún expedio financiero con respecto a la obra. Solo el obrero es responsable por todos los gastos. Se lo pensarían mucho, ¿eh? Sí. Incurridos. Y debe aprender desde el principio mismo su ministerio de depender del Adonai para la suministración de sus necesidades. Desde luego, si la iglesia es espiritual, sus miembros reconocerán su responsabilidad espiritual y estarán dispuestos a ayudar en forma material para la obra de Elohim, para que la obra de Elohim pueda seguir. Pero el obrero no debe dar nada por sentado y debe asumir toda la carga financiera para que sea manifiesto que la iglesia y la obra son totalmente distintas. Eso no significa de que alguna iglesia quiera colaborar económicamente con el apóstol. Lo que está mal es que el apóstol exija. ¿Vale? Cuando un apóstol llega a un lugar donde ya existe una iglesia local, nunca debe olvidar que él no tiene ninguna autoridad eclesiástica. Si él deseara trabajar en un lugar en donde la iglesia local no desea que esté, todo lo que él puede hacer es irse a otra parte. La iglesia tiene plena autoridad para recibir o rechazar a un obrero, aunque el obrero de que se trata haya sido usado por Elohim para fundar la misma iglesia que lo desecha. No por eso puede reclamar autoridad alguna en la iglesia. Si él sabe, sin lugar a duda, que Elohim lo ha llevado a laborar en ese sitio, mas la iglesia local se rehúsa a recibirlo, aunque ellos persistan en su actitud, él debe obedecer el mandato de Elohim e irse a trabajar allí a pesar de ello. O sea, que aunque el grupo no lo acepte, él tiene que permanecer ahí. Tiene que permanecer trabajando, si el Señor se lo dice. Pero no debe reunir creyente a su derredor, ni formar una iglesia aparte por ningún motivo. ¿No sabe qué? Aquello no me reciben. Vengan ustedes, vengan aquí conmigo. Vamos a minar aquella iglesia ahora. Solo puede haber una iglesia en un lugar. Si él forma un grupo de creyentes aparte, donde ya existe una iglesia local, estará formando un grupo sectario y no una iglesia. Las iglesias son fundadas sobre el terreno de la localidad, no con base en si recibe o no a un cierto apóstol.
aun si la iglesia local rehusara recibirlo y su obra tuviera que efectuarse sin el apoyo y cooperación de ella, o quizás incluso a pesar de su oposición, aún así, todos los resultados de sus labores deben ser para el beneficio de la iglesia, a pesar de su actitud hacia el apóstol como persona. Todos los frutos de sus labores deben ser contribuidos a esa iglesia. La meta exclusiva de toda la obra de Elohim es el aumento y la edificación de la iglesia local. Si le dan la bienvenida al obrero, el resultado de su trabajo será para ellas. Si la rechazan, será para ellas de todas maneras. Necesitamos experiencias espirituales más profundas y luz espiritual más clara si hemos de ser obreros aceptables a Elohim y a su iglesia. Si deseamos vencer las dificultades, tenemos que aprender a vencerlas. Si deseamos vencer las dificultades, tenemos que aprender a vencer por la espiritualidad, no por la autoridad oficial. Si somos espirituales, nos sometemos a la autoridad de las iglesias locales. En la falta de sumisión de parte de los siervos de Elohim, la responsable por la formación de nuevos grupos sectarios. Muchas de las llamadas iglesias han sido establecidas porque los obreros han sido rechazados por la iglesia y han consagrado grupos de personas alrededor de ellos, los cuales los han apoyado a ellos y a las doctrinas que enseñaron. Tal procedimiento es sectario. Si en verdad somos dirigidos por Elohim, ciertamente podemos confiar en que Elohim nos abrirá las puertas. Si una iglesia nos recibe, alabamos al Adonai. Si no, esperamos confiadamente en que Él, Elohim, quite el cerrojo de las puertas cerradas. Muchos siervos de Elohim confían en que Él les abrirá las verdades espirituales, pero no pueden confiar en que Él abra las puertas para la aceptación de esas verdades. Tienen fe para creer que Elohim les dará luz, pero no tienen fe para creer que Él también les dará las llaves para abrir los corazones humanos para que reciban la luz que Él les ha dado. Así que recurren a métodos carnales y la consecuencia es que se producen mucha división entre los hijos de Elohim. Si Elohim mismo no quita los obstáculos en nuestras circunstancias, entonces debemos permanecer quietos en donde estamos y no recurrir a medios naturales, los que con toda seguridad causarán estragos en la iglesia de Elohim. Gracias, Señor. Son tragos. Sí, claro, es trago. Gracias, Isaías, por tu comentario tan atinado, hijo. Amén.